Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la carta a Tito, capítulo 2 y versículo 14, donde dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Comienza diciendo este versículo: quien se dio a sí mismo por nosotros. Téngase en cuenta que la seguridad cristiana es cierta por la obra que el Salvador hizo a favor de los creyentes. Y el apóstol afirma que Él se dio a sí mismo como precio del rescate para liberarnos de la esclavitud del pecado, a la cual estábamos sujetos. La obra de redención ha sido hecha voluntaria y entregadamente por el Señor, ya que nadie le ha quitado la vida, porque nadie podía hacerlo, sino que simplemente Él la entregó, haciéndolo por nosotros, los pecadores, pues Él no tenía pecado alguno que expiar. Nótese lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Y también la epístola a los Hebreos, capítulo 7 y versículos 27 y 28 dice: que no teniendo necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Tampoco debe de olvidarse en esta verdad que en la entrega de la vida del Hijo, aunque el sujeto es quien la entrega, está implícita también la voluntad y determinación del Padre. Romanos, capítulo 4 y versículo 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La salvación implica la muerte sustitutoria que satisface las demandas de la justicia divina en cuanto a la extinción de la responsabilidad penal por el pecado, para que todo el que cree. Por tanto, la muerte de Jesús tuvo lugar por su pueblo, literalmente en el sentido de sacrificio expiatorio por el pecado, que ejecuta la obra redentora, extensiva virtualmente a todo el que cree. Romanos, capítulo 3, versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Jesús, por tanto, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29, que al siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús entrega su vida, y lo hace para el sacrificio que se había establecido en el plan de redención desde antes de la creación del mundo. La primera carta de Pedro, capítulo 1, y los versículos 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nótese cómo la fidelidad de Dios condujo el tiempo histórico del mundo al cumplimiento de su consejo eterno, de manera que el Cordero de Dios,
el Hijo Eterno fue enviado por el Padre en el tiempo establecido para llevar a cabo la obra de redención. Gálatas, capítulo 4 y versículo 4 dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús dijo que por esta razón le ama el Padre, porque ponía su vida, o con mayor alcance, no se resiste a poner la vida. El versículo se centra en la entrega voluntaria del Hijo, pero no cabe duda de que el Padre está involucrado también en esa entrega. También es necesario entender que el Padre entregó a su Hijo por nosotros, como así señala Juan, capítulo 3, versículo 16. Y la Escritura lo enseña de forma precisa. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 23 dice: entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y nótese que, aparentemente, desde el punto observable por el hombre, quienes entregaron a muerte a Jesús fueron Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Pero sin mermar un ápice la responsabilidad personal de cada uno de ellos, tras todo el proceso que condujo a la muerte del Salvador, está en la eterna decisión divina, de modo que la acción conjunta o individual del hombre fue, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 4 y versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Así pues, el Padre lo había determinado antes de que sucediese. Y esa es la inconmensurable dimensión de la gracia de Dios, por la que los que ahora son su pueblo pueden ser salvos. Note lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sin duda, el mismo Jesús, que es nuestro gran Dios y Salvador, se entregó a sí mismo y lo hizo voluntariamente. Ya que nadie podía quitarle la vida, Él la entregó conforme al plan eterno de la redención por sus ovejas. Note lo que dice Juan, capítulo 10, y los versículos 11, versículo 15, versículo 17 y 18, donde dice: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Si la muerte de Jesús, en cuanto a los hombres, es un terrible crimen cometido contra el único justo en sentido absoluto, en cuanto al Salvador, es un servicio sacrificial por quienes iban a ser justificados mediante su obra, para ser su pueblo. Y para el Padre es un regalo de amor, ya que el don supremo que se entrega a sí mismo entregándose el unigénito por los pecadores muertos en delitos y pecados, para que la vida de Él se convierta en la vida de ellos, y que mediante su obra redentora y su potencia salvífica anule la responsabilidad penal de sus pecados, los integre en lo que es el pueblo de Dios y le confiera la condición de salvos mediante la justificación, viniendo por tanto a ser de su propiedad personal, como dice, su propio pueblo. En la entrega del Hijo de Dios se dice y se da a los hombres. Siendo imposible que el hombre ascienda a Dios, es Dios quien desciende al hombre, y el Hijo, que como verbo
que expresa absolutamente al Padre, se entrega voluntariamente para ejecutar precisamente la obra de salvación, ya que toda la obra de Cristo tiene como sujeto absoluto a Dios, que actúa por Cristo a favor de los hombres, quien manifiesta en el plano de la humanidad la acción y también el don de Dios, ya que es en la muerte de Cristo que Dios, como Padre, está implicado, y es en la entrega a muerte del Hijo la muerte que Dios muere. Es verdad que la muerte no tiene capacidad de actuación en relación con Dios, pero Dios, al humanarse, tiene la capacidad de poder compartir lo que es humano, el morir, que en él no tiene sentido aniquilador, sino que es un acontecer en un expolio permitido y en un tránsito momentáneo. Por tanto, en el plan de la humanidad, Dios, que es el Verbo hecho carne, muere por nosotros y todavía más, muere con nosotros, ya que el abandono en la cruz, al ser hecho maldición, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, no es otra cosa que gustar la muerte por todos, como así señala Hebreos capítulo 2, versículo 9. La irrupción de Dios en Cristo en la historia humana tiene un propósito de gracia, como dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. No hay duda que Jesús, al hablar de su entrega voluntaria, se está refiriendo a la obra sustitutoria en la cruz, ya que la cruz da expresión al eterno programa salvífico de Dios, y en ella el Cordero de Dios fue cargado con el pecado del mundo, conforme a ese propósito eterno de redención, como señala la primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Y al entregar su vida, se hace sustituto para la salvación del pecador. En la cruz, será tratado como corresponde a quien, siendo portador del pecado, se enfrenta con la justicia divina que demandaba la muerte del pecado. Jesucristo es hecho sacrificio expiatorio por el pecado, que es el alcance del texto que aquí señala el apóstol Pablo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. El Señor entró en la experiencia de la maldición por el pecado, siendo hecho maldición al ocupar el lugar de los malditos de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y en el alcance de la máxima expresión del sentido de la muerte que el Hijo experimentó en la cruz, fue desamparado por el Padre. Nótese lo que dice Mateo, capítulo 27, versículo 46, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entrando en la experiencia profunda de lo que es la muerte espiritual, Dios se allega hasta donde está el pecador, compartiendo en el sacrificio redentor del Hijo al entregar su vida, llevado a cabo por él, la muerte en la dimensión de su humanidad, para otorgarnos a nosotros los pecadores vida eterna. Por tanto, la conclusión es sencilla: Cristo se dio a sí mismo por nosotros, para que nosotros podamos ser su pueblo. Note que continúa diciendo que este versículo, ya que el resultado de la operación salvadora realizada por Jesucristo es la de librarnos de toda iniquidad. Note cómo el verbo expresa la idea de una liberación, de modo que Dios nos libró de una vez por todas de la esclavitud del pecado.
Ya se ha considerado antes que para el rescate fue necesario pagar un precio, consistente en la entrega voluntaria de la vida del Salvador, que cancela definitivamente toda responsabilidad penal del pecado, eliminándolo, para que el que cree pueda ser salvo. Así pues, la liberación de Cristo es de la iniquidad, que tiene que ver con la transgresión de la voluntad de Dios expresada en la ley. Sigue diciendo este versículo, y purificar para sí un pueblo propio. La liberación del pecado trae como consecuencia la limpieza de quien no tiene condenación, ni tampoco contaminación por él. Y esto es posible al aplicarle el valor redentor de la obra de Jesucristo, ya que su sangre, que limpia de todo pecado, como señala la primera carta de Juan, capítulo 1, y los versículos 7 y versículo 9. Y esta es la causa por la que puede presentarse a sí mismo la Iglesia, como un pueblo propio. El pueblo de Dios, en la presente dispensación, ya no es Israel, sino la Iglesia, en la que todos los salvos, tanto judíos como gentiles, han sido introducidos. Por tanto, los dos pueblos, el del antiguo pacto y del nuevo pacto, tienen en común que dejan de ser pueblos para convertirse en un solo y nuevo hombre, como señala Efesios capítulo 2 y versículo 15. Y sin duda debe de entenderse que existen diferencias nacionales entre Israel y la Iglesia. Pero el tema aquí es el de la formación de un pueblo, que es de su propiedad, por tanto necesariamente relacionado con la Iglesia. Todos los creyentes hemos sido comprados por precio y dejamos de ser suyos para pasar a pertenecer al nuevo pueblo que Dios purifica por la obra de Cristo para ser suyo, como también señala la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20 y capítulo 7, versículo 23. Nótese que Jesús habló a los suyos de que Él edificaría su iglesia, como señala Mateo capítulo 16, versículo 18. Téngase en cuenta que no dijo la iglesia, sino la suya, es decir, lo que es de su propiedad. Y de este pueblo dice el apóstol Pablo, que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios capítulo 5 versículos 25 y 26. Y note que es el lavamiento que purifica. Está aquí en conexión con la palabra hablada. Y también está relacionada con la petición de Cristo al Padre, en Juan capítulo 17, versículo 17, donde dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por tanto, es la palabra aplicada por el Espíritu a la vida del creyente que tiene capacidad para santificar. Ya que no se trata solo de la justificación que Cristo llevó a cabo con su muerte, sino del siguiente proceso en la experiencia de salvación, que es la santificación, como experiencia de salvación en la vida cotidiana. Ya que mediante la obra de redención, el Salvador abre acceso a una nueva experiencia para los suyos, que son su iglesia, a quienes el Padre traslada del poder de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Y nótese que de ahí, que sin ser perfectos, somos ya una nación santa, como señala Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Sin embargo, cuando Pablo escribe a quienes antes eran paganos, le dice que habían sido santificados en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo
6 y los versículos 9 al 11. Note que esa obra santificadora es operada en y por la palabra, que procede de Dios por medio del Espíritu, ya que el instrumento que utiliza el Espíritu para la santificación del creyente es la palabra. Una verdad que se necesita enfatizar es que el Espíritu, y cuando hablo del Espíritu es con mayúscula, quiere decir el Espíritu de Dios, no opera santificación aparte de la palabra, y a su vez ésta opera en el poder del Espíritu. Por tanto, la regeneración se inicia con el proceso de santificación que está vinculada a la palabra de Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 23, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego, la misma palabra actúa en quienes han sido regenerados para una vida victoriosa en la santificación. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, dice: por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracia a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Continúa diciendo este versículo: celoso de buenas obras. Note que ese pueblo, por la regeneración y el nuevo nacimiento, tiene un cambio de posición, ya que antes eran esclavos del pecado y ahora son siervos de la justicia, como señala Romanos capítulo 6, versículo 17. Entonces, la idea expresada por el apóstol, que este pueblo suyo tiene un profundo anhelo de obrar el bien. Y esta es la consecuencia natural de que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2 y versículo 10. Si Jesús anduvo haciendo bienes, quien vive a Cristo no puede sino hacerlo también. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Ya que las obras muertas del anterior estado del de ahora, creyentes, dan paso a las obras vivas como corresponde al obrar de quien Cristo es su razón de vida, como dice Filipenses capítulo 1 y versículo 21. Continúa ahora con el versículo 15, el último ya de este capítulo 2, donde dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Comienza diciendo este versículo: esto habla. La primera parte del versículo es semejante a dos citas de las epístolas pastorales de Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 13 y Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 2. Y ahora a Tito se le exhorta para que hable conforme a cuanto él ha escuchado. Es el mismo mandato que se hizo también a Timoteo, aunque dicho de otra manera, ya que lo que Tito tenía que hablar era la doctrina verdadera de acuerdo como fue instruido por el apóstol Pablo. Y note que el maestro bíblico no puede dejar de predicar la palabra. Y nuevamente en estas cartas pastorales, la continua indicación sobre la necesidad de predicar la palabra es algo necesario. Sigue diciéndole: y exhorta. Note cómo además de enseñar tenía que exhortar en esa misma dirección a los creyentes. Es interesante apreciar un incremento en los mandatos aquí del apóstol Pablo, ya que primeramente debe predicar, luego con la exhortación mover a los creyentes hacia la práctica de las virtudes,
exhortándolos. Luego, debe de reprender a los obstinados. Y todo esto está orientado positivamente para el bien del pueblo de Dios. Ahora bien, exhortar tiene que ver, como se ha dicho en varias ocasiones, la connotación viene de venir cerca, aproximarse, alentar, consolar, etc. En ningún modo puede entenderse como una reprensión, sobre todo hecho con autoritarismo, ya que la exhortación orienta al creyente en el camino correcto, conforme a la palabra de Dios, además animándolo a proseguir en la vida de la santificación. También le sigue diciendo en este versículo, y reprende. En las iglesias en donde Tito desarrollaba su ministerio, había quienes eran poco dóciles e incluso desobedientes. Con esto tenía que ir un grado más allá de la exhortación, que requería la reprensión. Ahora bien, reprender significa convencer, redarguir, de forma que todos se aparten de lo que no es verdad, ya que los falsos maestros estaban procurando introducir doctrinas destructoras mediante vana palabrería en la que algunos creían y posiblemente persistían en el error a pesar de las advertencias. Por tanto, a estos precisamente era necesario llamar al orden y trabajar con ellos para hacerles rectificar, ya que no se trata, como se ha dicho antes, de castigar a nadie, sino de establecer un sistema que los conduzca a la corrección. La reprensión debe ser siempre una expresión de la gracia divina, y el líder bíblico debe entender que no es ni cabeza ni dueño de la iglesia. Continúa diciendo este versículo, con toda autoridad. Note cómo las tres cosas, hablar, exhortar y reprender, han de hacerse con toda autoridad. Los ancianos, sobreedores, pastores, maestros, en fin, todos los que tienen un ministerio de conducción no son autoridades de por sí, simplemente ejercen autoridad. Esta autoridad viene de hacer el ministerio conforme a la palabra y de acuerdo también con ella, ya que el que predica solo debe predicar la Escritura, de modo que la exposición bíblica le confiere autoridad porque es precisamente la palabra de Dios la que habla y no la del hombre o la suya propia. Proclamar la Escritura es hacer un ministerio con la autoridad de ella, al poder decir a los creyentes, así dice el Señor. Y por otro lado, los fariseos y escribas de los tiempos de Jesús tenían la responsabilidad de enseñar la Escritura al pueblo, pero lo que hicieron fue convertir la exposición en meras especulaciones científico-racionalistas sobre el pasaje leído. Ahora bien, Jesús, en cambio, tomaba la Escritura y le daba el sentido que Dios había impreso en ella, para aplicación a la vida de los lectores y también de los oyentes. Y el resultado fue la admiración de la gente que escuchaba su exposición, porque le hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, como señala Mateo capítulo 7 y versículo 29. Y de igual modo, el que exhorta ha de hacerlo con autoridad, porque la exhortación no es suya, sino que está tomada de la palabra de Dios. Y todo esto genera una notable responsabilidad, ya que quien predica, exhorta y reprende, lo hace en nombre de Dios y bajo la autoridad de su palabra. Continúa diciendo este versículo, nadie te menosprecie. Esto, en cierto modo, está en la responsabilidad de los oyentes, no tanto de Tito, ya que es dudoso pensar que el apóstol hablaba del menosprecio a la persona
de su colaborador, más bien debe de referirse al menosprecio a lo que predicaba y enseñaba, ya que el verbo expresa la idea de pasar alrededor de algo con la intención de evadirse. De ahí que la palabra llegó a adquirir el sentido de un desacuerdo firme contra una idea, tratándola sin respeto ni tampoco consideración. Y nótese cómo esto es propio de un irreverente. Sin embargo, nadie podría menospreciar el mensaje de Tito como consecuencia de poca firmeza en la exposición, de falta de autoridad, no basado en la palabra, o de falta de contenido por limitación en la predicación, ya que el perverso puede menospreciar la palabra por reverdía, pero no puede hacerlo por lo que contiene la palabra. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, anteriormente compartí que el Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Es por eso que mi amigo o mi amiga oyente, si aún tú no eres una persona redimida por Jesucristo el Salvador, pues yo te animo ahora a que tú puedas invitarle a que Él venga a tu corazón, a que Él venga a tu vida y tú le recibas como tu Salvador. Ora conmigo y repite esta oración de fe para recibir a Jesucristo en tu corazón. Ora y di: Señor Jesucristo, confieso que mis iniquidades son muchísimas, igual que todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos y te recibo en este momento como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.